el día de hoy ustedes van a conocer estos, digamos, comportamientos que tienen en común estas personas que vienen directamente a robar y estafar en nombre de Dios. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy el nuevo enviado de Dios, yo soy el mismísimo Mesías. Y eso no es lo de locos. Lo de locos es que siempre hay gente que les termina creyendo. Todavía muchas personas siguen cayendo en las mentiras de estas otras personas malas. Me di cuenta de algo muy similar. La gente tiene una necesidad muy grande de un salvador. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un episodio más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y estoy muy contenta de poder encontrarme en esta mañana, tarde, noche. No sé a qué hora estés escuchando este capítulo, pero gracias por estar aquí con nosotros. Hoy les traemos un tema bastante interesante, pero antes de empezar, quiero presentarles a estas personas maravillosas que me acompañan hoy en esta mesa sustóloga. De mi lado derecho se encuentra Oscar Herbert. ¿Cómo estás, Oscarín? Oscar, el agripado Herbert. Muy bien, muy bien. Con mucha gripe, pero aquí andamos cotorreando con toda la banda. De Carlitos andas hoy. Hoy ando de Carlitos. Ya no quiero ser adulto, dices. Dios, ya llevo. No va de todo. Y alguien que también se encuentra aquí, pero sin gripe, es nuestro querido Paco Arias. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Excelente. ¿Y tú? Bien, contento, feliz de estar por aquí como cada martes. Ya los extrañaba. Y el tema que les traemos el día de hoy, estoy seguro que vamos a raspar muebles de todas las religiones. Y cuando digo todas, son todas. Porque de repente la gente, ay, Paco, ¿por qué tú no hablas de los cristianos? Creo que en este canal ha quedado muy claro que aquí hablamos de todas las religiones, de todos los cultos, y no ofendiendo jamás, nunca a Dios, al Creador. Siempre se hace señalando estos actos, estos comportamientos de las personas que van liderando estos movimientos, que juegan con la fe, que juegan con la necesidad. Y el día de hoy ustedes van a conocer estos, digamos, comportamientos que tienen en común estas personas que vienen directamente a robar y estafar en nombre de Dios. Y para las personas que se congregan en alguna iglesia, llámese cristiana, católica, de los hermanos de los últimos días, etcétera, presten atención porque todos estos líderes religiosos que lo que quieren es vivir a costilla de ustedes, tienen un común denominador. Y en este podcast lo van a descubrir. Me gusta mucho hablar de este tipo de temas y yo sé que a la familia de sustólogos también les encanta que raspemos muebles y llama mucho la atención. Siempre va a estar este tema sobre la mesa, el cómo precisamente una persona se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo soy el nuevo enviado de Dios, yo soy el mismísimo Mesías. Y eso no es lo de locos. Lo de locos es que siempre hay gente que les termina creyendo y terminan construyendo estos imperios que gracias a Dios terminan mal la mayoría de las veces. Oigan, y es que ¿saben algo? ¿Qué es lo peor? Que a pesar de que decimos, no, esto pasaba antes, sí, en realidad sigue pasando en muchos lugares, en todas las religiones. Siguen saliendo personas nuevas que dicen también ser el nuevo Mesías y que tienes que seguirlos a ellos y que solamente ellos tienen pues la verdad absoluta, ¿no? Y que se tiene que hacer tal cual como dicen ellos. Entonces esto está bastante turbio también porque todavía muchas personas siguen cayendo en las mentiras de estas otras personas malas. Lo que me llama mucho la atención es que la mayoría de las veces nosotros solemos decir es que es gente ignorante la que anda detrás de estos líderes, de estos mesías. Pero creo que en la mayoría de los casos que traemos hoy, los seguidores es gente preparada, sí, científicos, doctores, profesores, incluso estudiantes,
que defendían a capa y espada a un líder. Y esto sucede en todos los rubros, ya sea en lo espiritual y del otro que casi no hablemos. Fíjate que yo estoy analizando mucho por qué sucede esto. Y la película de Hércules, la película de Disney, yo creo que nos da una explicación indirecta del por qué la gente termina metiéndose en este lugar o en estos sitios. Y lo digo con mucho respeto porque en estos lugares existe gente buena también. Existe gente que realmente busca a Dios y vive en milagros y cosas sobrenaturales. Y eso está chido porque eso se lo deben a su propia fe, a su propia creencia, a ese amor por Dios que, como bien lo dice su palabra, donde estén dos o más, Él va a estar ahí. Pero muchas veces estos movimientos están siendo liderados por gente que, como lo mencioné anteriormente, solamente quiere vivir a costa de su iglesia. Y yo, analizando la película de Hércules, me di cuenta de algo muy similar. La gente tiene una necesidad muy grande de un salvador. Tiene la necesidad muy grande de alguien que venga, un enviado de algún lugar, con ciertos, vamos a llamar así, ciertas características que lo hagan ver así, que sea humilde, que venga de abajo, que tenga un nivel de popularidad alto, que tenga un discurso y una narrativa muy atrapadora, que diga o su mensaje vaya enfocado mucho a la gente de un cierto sector vulnerable. Primero los pobres. Sí. No voy a decir nada al respecto porque no voy a hablar de política, pero sí, más o menos un esquema muy similar. Y la gente, cuando ve esto, automáticamente se siente identificada y dice, él es como yo. No es como tal vez, voy a poner en retrospectiva un ejemplo muy burdo, el Papa, que a lo mejor vive en el Vaticano o en un palacio, hay oro y un montón de cosas. O sea, tan solo la vestimenta del Papa no sé cuántos millones cuesta, pero si ven a uno tal vez con los zapatos sucios, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Y eso es mucho más peligroso porque son las personas que pueden ocupar esa fe para poder hacer cosas muy crueles. El populismo, my friend. Digo, Tal cual. es que, y con todo respeto, ¿verdad? Nuestro maestro, no, el Señor Jesús igual, venía de un hogar humilde, sí, y justamente traía un discurso, por eso luego mencionan que era populista, traía el discurso, y no estoy bromeando, sí traía esto de primero los pobres, bienaventurados los pobres, porque sí, de ellos es el reino de los cielos, el cómo viene a reforzar o abrazar justamente a los vulnerables en ese momento, ¿no? Que pues estaban sometidos por el Imperio Romano, etcétera, sí, etcétera. Se acercaba con los leprosos, convivía con las putas, o sea, él decía, yo, ¿por qué me tengo que alejar? Claro, sí. Entonces, mucha gente que es muy inteligente tiene esta observación de que, ok, voy a ir con banderita de austeridad, voy a vivir ahí humildemente, me le voy a ir acercando a las personas, voy a generar este discurso y sobre todo voy a ganar seguidores. Y estos seguidores, al menos en este caso, algunos sí tuvieron un ojo clínico para decir, yo con los pobres no me meto. Yo lo que quiero es feria. Sí. Pero empezaron justamente de esta manera, de menos a más. Ya una vez que llegan al punto donde ya hay enriquecimiento, donde pueden vivir bien, donde ya hay comodidades, ahí es donde empieza a cambiar la cosa. No obstante, la gente sigue viéndolos como grandes líderes. Y tú dices, no, pues es que él se lo merece porque ya sufrió por nosotros, justamente como si fuera un Jesucristo. Sí. Y al final terminan idolatrando a personas que dentro son muy malas y terminan cometiendo crímenes bastante atroces. Así que por favor no se enojen si están empezando a ver este capítulo. Sean conscientes de que nosotros, como lo dijo Paco, estamos aquí para criticar a estas personas que han actuado mal hacia otras personas, no a Dios ni a las religiones. Sea cual sea la religión que tú profeses, no vamos en contra de esto, sino en contra de las malas personas. Yo quiero empezar platicándolos de un personajazo que el nombre, cuando leí la investigación que nos envió por ahí el becario, que le mandamos un saludo. Algún día les vamos a decir quién es el becario, porque luego hay gente que se malviaja un poco, ¿no? ¿Por qué hablan así? Pobrecito. Ya dale prestaciones. En algún momento les vamos a decir quién es. Pero bueno, David Koresh, uno de los mesías, o mejor dicho, autoproclamado mesías, generó un gran grupo de personas que decidieron seguirlo hasta la muerte. Y cuando digo hasta la muerte, no exagero. Y les quiero hablar de este personaje porque cumple muchos requisitos o puntos importantes que hoy están presentes en muchos líderes de muchas iglesias. Así que presten atención. Él
nace en 1959 bajo el nombre de Vernon Wayne Howell. Su infancia fue marcada por pobreza, por problemas familiares, una persona que tenía muchos detalles en su entorno, realmente una persona que sufrió mucho desde que era un niño. Incluso él fue objeto de burlas por el simple hecho de tener estas limitantes educativas, el hecho de estar en escasez. La gente, los demás niños se burlaban de él, pero él tenía un punto a favor, un punto que lo llevaría hasta la grandeza. Y es que desde muy joven, él mostró un enorme interés en leer la Biblia, en leer estos pasajes, estos salmos, estos versículos, y pasaba horas y horas leyendo e interpretando las Santas Escrituras por su cuenta, él solo. Realmente él no tuvo un maestro, alguien que viniera a enseñarle. Con el tiempo, él desarrolló una capacidad impresionante para memorizar todos estos versículos y sobre todo buscarles o relacionarlos con otros y crear pues una explicación de cada uno, digamos que una interpretación. Entonces desde este punto él empezó a tener este conocimiento, porque para ser un líder religioso también necesitas, aunque la gente lo niegue, tener un buen verbo, saber vender a la gente una idea. Entonces bajo todo esto él seguía puliendo todo el conocimiento que tenía, y bajo este esquema él llega a una congregación que se hacían llamar los Davidianos. Este movimiento, y quiero explicarles cómo funciona, es un grupo derivado de la tradición adventista. Son personas que tenían un conocimiento, pero un interés profundo en el Apocalipsis. Personas, no lo quiero decir, pero tal vez sí, un poquito conspiranoicas en decir es que el Apocalipsis de la Biblia lo vamos a vivir tal día. Un poquito al mensaje de Cristo viene pronto, pero este es el Apocalipsis, se acerca y hay que ponernos pilas, hay que profundamente entregarnos a la iglesia. Entonces David, cuando llega, ve como esta área de oportunidad y él dijo, pues de aquí soy. Él empezó llegando a este lugar, que este lugar se reunía en un sitio llamado Monte Carmelo. Este sitio estaba en Waco, Texas, y al principio pues los davidianos no eran personas como dispuestas a cambiar tal vez el enfoque de su fe. David llega, empieza a platicar con ellos, empieza a compartir estos puntos de vista, estas visiones, y poco a poco comenzó a destacar por su conocimiento bíblico. La gente empezó a decir, ¿y este hombre de Dios de dónde viene? Realmente es como dicen que viene tal vez una persona que viene de lejos, que viene con ciertas características, un iluminado, y pues embabucó a toda una congregación. Su capacidad para hablar de Dios, de la Biblia por horas, hizo que la gente, la verdad, le comprara su discurso. Y es ahí donde él decide cambiar su nombre. Él menciona el nombre David, que viene pues haciendo referencia al rey David que aparece en las escrituras, y Koresh, que es una forma hebrea del nombre Ciro, el rey persa mencionado en las escrituras. Entonces, bajo este esquema, él empezó a ganar justamente lo que hablábamos en un principio, popularidad. Empezó a ganar notoriedad entre toda la congregación por su forma tan narrativa, tan distinta de comunicar el santo evangelio, pero sobre todo haciendo énfasis en el Apocalipsis. Conforme aumentaba su influencia, comenzó a afirmar que había recibido revelaciones, y esto es peligrosísimo, porque esto sigue pasando al día de hoy. Llega un hijo de vecino de otro lugar, y porque viene de otro país, y trae este mensaje de que Dios me habló y me dijo, y sin poner en la balanza un peso de criterio, la gente empezó a comprar aún más el discurso, y la gente misma de la iglesia empezó a pensar que este tipo realmente no solamente recibía revelación, sino que hablaba tú por tú con Dios, como si fuera Moisés cuando tenía estos encuentros con el Padre. Su enseñanza principal giraba alrededor de los 7 sellos del Apocalipsis. Él decía que ya estaban próximos a finalizar cuando el tal ángel toca la trompeta y se rompe tal sello, y que hay catástrofes, y que la luna se tiñe de rojo, y que, o sea, él se volvió una persona muy conspirativa,
Y lo peor es que la gente de la iglesia empezó a creer todo lo que este tipo estaba hablando. Ninguna persona, solamente él, podía comprender completamente estos mensajes. Es la idea que le vendía a toda la iglesia de que él era único en entender pues todo esto. Muchos seguidores de él llegaron a creer, como les dije, que Dios hablaba directamente con él, que era el único intérprete legítimo de las Santas Escrituras, que había sido elegido para una misión especial y sobre todo que su autoridad provenía directamente del cielo. Y esto es lo más peligroso. Cuando le dicen, este vato tiene la autoridad directamente del cielo, ¿qué crees que va a pasar? Si él te dice lo más absurdo y lo más enfermo, la gente lo va a hacer porque dicen, no viene de él, viene de parte de Dios. Del mero mero. Del mero mero. Entonces la gente ya no puede tener un pensamiento crítico porque yo no me voy a atrever a criticar la voluntad de Dios que está siendo hecha por medio de este hombre varón que tengo a mi izquierda. Y ahí es donde empezó el detalle, por ejemplo, empezando con las esposas espirituales, ya que él llegó a decir, sí, my friend, que Dios le había otorgado la misión de crear una nueva generación de elegidos. Y para eso, pues él era el único hombre capaz de procrear con las mujeres que formaban parte de este movimiento. Pero oye, espérate, había mujeres casadas, había familias, había niños. Pues sí, el tipo reformó los matrimonios y literalmente llegó a ser el tercio en muchos matrimonios y para las mujeres solteras pues no tuvieron tanto problema. El caso es que él empezó a acostarse con las mujeres de su congregación mencionando que solamente él, por mandato de Dios, era el único para hacer crecer esta comunidad de elegidos. Hasta ahí, ¿ustedes qué opinan? No, hombre. Mira nada más. Jugada maestra. Hombre. No, digo, en son de broma, pero qué difícil. Porque aparte, no es de que seas señorita de la congregación y pues te vas a ir con el pastor. Imagínate que de pronto llega un pelado con todo el aspecto que no te agrada y te diga, pues ahora tú te tienes que ir con él. Obviamente, como mujer o cualquier persona que te obligue pues imagínate todo el problema psicológico. Claro. También el cómo tienes doblegada a la gente de decir, ¿sabes qué? Tienes que obedecer. Sí. Como a Sergio Andrade, tienes que obedecer porque es un hombre de Dios. ¿Cómo le dices que no? Claro. Ahí es donde viene el delito. Es que principalmente eso. O sea, tú dices, ok, está bien, pero ¿a qué grado tienes que llegar de manipulación, de que te laven el cerebro para que digas, esto está bien? O sea, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que... Y hasta el esposo, ¿no? Oye, tienes que irte con él y te tienes que meter con él porque pues es algo que Diosito te está pidiendo, ¿no? No entiendo a qué grado tienes que llegar tú para que te laven el cerebro de esta manera. El hombre de Dios tiene ganas. Sí, no. Y mira, a ver, aquí el detalle es que... Yo no podría, yo la neta... No, es que evidentemente sabemos nosotros que nadie aquí... Pero pues esas personas estaban ya bien trabajadas, ya tenían el coco wash bien hecho. Y es que el problema es que todas las familias, hombres, mujeres, esposos, el hecho de aceptar que su esposa o la misma mujer se entregase a este líder, los hacía pensar que eran parte de un plan divino. Algo así como, ¿no? Pues como la Virgen María, tal vez, ¿no? De mí viene una generación de elegidos y viene toda esta idea bien bizarra. Bueno, a partir de ese momento viene la parte 2 de esta conspiración, la acumulación de armas. A principios de los años 90, los davidianos comenzaron a llamar la atención de las autoridades porque la comunidad de personas creyentes empezaron a comprar armas al por mayor. ¿Por qué empezaron a comprar? Yo también cuando leí esto dije como, ¿por qué les voy a comprar? Pues resulta que Koresh les enseñaba que se acercaba una confrontación final entre las fuerzas del bien y el mal. Lo raro es que las mismas escrituras dicen, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes, potestades, entidades y la madre. O sea, pero este vato por alguna razón... la madre. Por alguna razón este brother les decía, pues no, compren nada más. Yo siento que en este punto el tipo estaba, como decimos por aquí, amarrando el dedo, cabrón. Porque ya sabía que algo iba a pasar y necesitaba pues a sus tiradores ahí protegiéndolo, y fue lo que hizo, porque ya una vez que la gente empezó, toda su congregación, a comprar armas, empezaron a modificarlas y la policía se dio cuenta de todo eso, de que estaban preparando cosas extrañas, modificando las armas de manera ilegal, y así es como el 28 de febrero de 1993 unos agentes intentaron realizar, pues digamos, una inspección. En este lugar llegaron hasta Monte Carmelo, donde era su congregación grande, que para este punto la gente
La gente ya había renunciado en su mayoría a sus empleos, ya había renunciado a todo, ya vivían ahí, era una utopía ahí en Monte Carmelo. Entonces llegan la autoridad, los policías, así como de a ver qué está pasando. Pues su sorpresa es que en la entrada había un grupito de davidianos con armas largas y empezaron con un cruzado. Y de verdad así de que nadie se acerca aquí porque ellos estaban ya en su mente pensando que esta era la lucha apocalíptica que se acercaba entre el bien, que se supone que son ellos, y el mal, que eran los policías. Ahí empezó una gran lucha, un asedio que duró cerca de 51 días. O sea, la gente no podía entrar porque ellos ya estaban armados hasta los dientes desde dentro de la iglesia. Entonces, por más que rodeaban y hacían, 51 días duró todo esto. La policía en algún punto intentó buscar o generar estrategias para entrar a este complejo, capturar a Koresh y pues empezar con todo, ¿no? El detalle es que la policía empieza una estrategia aventando gas lacrimógeno, haciendo que la gente saliera del complejo. El problema es que ellos tenían una última carta, la carta de que no me voy contigo, me voy con Dios. Y en ese momento, en cuanto empezaron a aventar los policías este gas para que salieran, empezaron diferentes dentro del complejo. Un montón de complejos que eran provocados por los mismos davidianos, porque en su pensamiento estaban, no me voy a ir con el mal, me voy a ir con Dios. Y todos decidieron entregarse al fuego para irse con Diosito. Lo triste de esto y la investigación que se realiza después es que murieron más de 70 personas, incluidos muchos niños, y también el mismo David Koresh, que se entregó hasta la muerte antes de ir a la cárcel con toda su iglesia. No manches, yo estaba viendo por ahí estos casos, o este caso específicamente, y también, o sea, la justicia llegó con estrategias así bien densas, traían de estos reflectores. Ya ves, que de por sí las luces que se utilizan acá de pronto como que llegan a castrar. Imagínate una luz intensa así rodeando todo, música a todo volumen. Era un caos, era como de película eso. Sí. ¿Y quién está ahí? Parece el capo de un cártel. No, bro, es el líder de una congregación. ¿Te imaginas? Sí, no mames. O sea, la neta sí estuvo bien denso y pobrecitos todos los que perdieron la vida ahí. Sobre todo porque se fueron con el coco lavado, pensando que este vato era un mesías. Sí, se fueron al cielo, como dicen ellos, ¿no? Se fueron con su líder al cielo porque el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Te imaginas? Qué lamentable. Sí, qué feo. Y más ahorita que mencionas eso de que hasta los pequeñitos tuvieron que irse pues con Diosito de esta manera, ¿no? Todo por estar pensando que él era pues alguien... Era el Mesías. De Dios. Yo les voy a platicar acerca de otro de estos personajes que también se creía alguien tocado por Dios, llamado Shoko Asahara. Este tipo, desde que era pequeño, nació con problemas severos de visión. En uno de sus ojos tenía glaucoma, en donde pues prácticamente quedó ciego de este ojo, y en el otro sí veía, pero tenía pues limitada la visión. Desde pequeñito, cuando él era pequeño, ya mostraba una personalidad bastante manipuladora. Aprovechaba la situación que tenía que les acabo de mencionar, que como que no veía muy bien, para obtener beneficios de otras personas, como dando lástima, ¿no? Y como diciendo, ay, ayúdame, o haciendo, ya saben, también desde ahí, desde ese momento, lavándole el cerebro a otras personas para que él pudiera ejercer este tipo de control sobre ellos y ellos actuaran pues a favor de él. Durante la juventud de este señor, Shoko Asahara, intentó varias actividades comerciales. Quiso poner varios negocios, por así decirlo, pero no tuvo éxito. Ninguno funcionó. Fracasó en muchos negocios que él intentó poner, pero encontró uno que fue bastante rentable, llamado la fe. En 1984 fundó una organización que llamó Aum Shinsen no Kai. Este era el nombre de la organización de este señor. Y el movimiento mezclaba elementos tanto del budismo tibetano como del hinduismo, cristianismo y un poquito de misticismo oriental. Entonces, esta combinación que yo les acabo de mencionar resultó extremadamente atractiva para muchos jóvenes japoneses que pues estaban como que apenas entrando en este mundo espiritual y buscando respuestas, ¿no? en este mundo. Y pues obviamente los atrapó rápidamente y se agregaron a esta, pues... Al principio, Asahara se presentaba nada más como un guía espiritual. Era como que, sí, yo los voy a guiar y voy a enseñarles todo esto. Pero después, poco a poco, fue proclamándose una figura divina.
ahí ya empezaba lo turbio. Para los miembros de esta organización que él creó, que eran ya bastante fanáticos, supuestamente él era una figura superior, era lo máximo. Ellos creían que de verdad él venía a cambiar las cosas, ¿no? Y a sus seguidores, este hombre los mantenía aislados. Les hacía creer que el mundo exterior era de lo peor, que estaba muy corrompido y que pronto llegaría el final de los tiempos. Entonces, esta era la mentalidad que tenían las personas que estaban en en esta agrupación que él había creado. Para los que están en Spotify. Exactamente. Sus seguidores, estas personas que estaban ahí, creían, como les digo, que él era lo máximo e incluso llegaban a pensar que los residuos físicos de este hombre podían ser considerados sagrados. Imagínate el grado de locura para pensar esto. Ya. Chicaca, dijera que no manches. Exacto, porque estamos hablando, ya sabemos, ¿no? De todo lo que genera el cuerpo de esta persona y que tú digas, no, hombre, imagínate, ay, mira, tu sudor es sagrado, ¿no? Ahí se aplica como la traigas, my friend. A la bestia. Imagínate el nivel de fanatismo que pienses que este pelmazo es un enviado de Dios, que estarías dispuesto a tomarte, pues prácticamente sus órdenes. Sus fluidos. Sus fluidos, bro. Y es que tal cual como tú lo estás mencionando ahorita, porque a finales de los años 80, la organización de la que les estoy hablando comenzó a comercializar el agua donde este hombre se había bañado. O sea, para ellos era como, te vendo el agüita con la que me bañé. Cabrón. Sí, ahorita pues ya se venden calzones, ya se venden un montón. Justo es lo que te iba a decir. Pinche vato, mentalidad de tiburón, güey. Hace rato, antes de grabar, estábamos platicando Dafne y yo acerca de esto. Perdón que me desvío un poquito, pero no es por defenderlo, ¿verdad? Ni por defender a los seguidores de este Mesías. Pero hoy por hoy hay gente dispuesta a pagar por un calzón usado. Le estaba diciendo a Daf que vi el clipcito de una creadora de contenido para adultos y dice que ella, su Sprite, dice que lo vendió. A la bestia. Y que con esa cosa que salió de su cuerpo, marinaron unas gomitas o algo así y las estaba comercializando. O sea, la gente que pagaba por el agua de este vato no está tan desviada como la gente que hoy por hoy paga hasta por pies. Claro, sí. ¿Cuál es la diferencia, bro? No puedo decir nada respecto a eso porque sí me han llegado mensajes de ese tipo. No manches. Es que para todo hay mercados, ¿no? Sí, claro. Y bueno, regresando a este tema de este tipo que se creía lo máximo, pues esta agua que yo les menciono era llamada el agua milagrosa, porque supuestamente estos seguidores decían que si tú bebías esta agua podías llegar a purificar tu alma, eliminar el karma negativo y también fortalecer tu conexión con Azahara, que es este personaje que les estoy mencionando. Pero además de todo esto, de que él se proclamaba así, que como todo lo que ya les dije, había ciertas cosas que él hizo que de verdad estaban muy, muy turbias. A principios de 1995, la policía japonesa estaba preparando redadas masivas contra las instalaciones de su organización, de AUM, porque supuestamente había información por ahí filtrada de que existían crímenes realizados con anterioridad que salían de esta organización. Y es que ocurrió algo bastante oscuro. El 20 de marzo de 1995, varios miembros que estaban dentro de esta organización de este hombre decidieron hacer algo muy cruel. Abordaron trenes del metro de Tokio en la hora pico. Ellos llevaban consigo bolsas de gas sarín líquido, que es sumamente tóxico. Y lo que hicieron fue perforar estas bolsas, tirarlas ahí dentro de los vagones de este tren y salir rápidamente para que todo este gas que estuviera saliendo en ese momento no los afectara. El veneno comenzó a evaporarse obviamente dentro de todos estos vagones y de las estaciones abarrotadas. Era muchísimo. Hubo obviamente bastantes víctimas y sufrieron dificultades respiratorias, convulsiones, pérdidas de visión y desmayos. El ataque causó 13 muertes y miles de personas resultaron heridas o también algunas afectadas nada más por todo esto que estos tipos y los que pertenecían a esta organización decidieron realizar. Todo esto fue porque ya había un discurso por parte de este hombre hacia los integrantes de su organización en donde les decía que ellos eran las personas buenas y que el gobierno
eran aquellos malos que querían terminar con ellos para que no pudieran hacer las cosas que Diosito quería que hicieran, ¿no? Oye, ahorita me acordé de un dato que creo que no viene por ahí. Mencionabas que vendían el agua. Estos vatos eran visionarios, al menos Chocoflan, porque aparte que vendían su agua, este vato se juntó con los más allegados. Y no nada más, hace rato lo mencionabas, me parece, que en su congregación existía gente preparada. O sea, no eran cualquier tipo de personas los que estaban con él. Y dentro de esa cepa de gente había científicos que crearon nada más y nada menos y nada más que un casco que se lo vendían a los otros seguidores. Este casco era para transmitir lo que había en la cabeza de este líder, de Chocoflan. Ay, no. Es decir, yo como líder invento o me jalo, no sé, acá a producción, digo, a ver, invéntense un casco y lo vamos a vender, se lo vamos a vender a los seguidores para que cuando ellos se los pongan piensen que están teniendo mis pensamientos y se purifiquen cada vez más. Este casco es real, no lo estoy inventando, va a aparecer por acá. Y a ese grado, o sea, había gente que gastaba un chorro de feria para comprar esto y estar más cerca de los pensamientos divinos de este Mesías. Ay, no, qué horrible, de verdad, esto se pone cada vez peor. Y pues todo esto que ellos hicieron, que fue precisamente por lo que ya les comenté, de que ellos eran los buenos y el gobierno, los policías eran los malos, obviamente ocasionó que la policía pues quisiera investigar todavía mucho más a profundidad todo este tema. Entonces pues así fue, realizaron redadas masivas y descubrieron muchas cosas bastante turbias que son las siguientes. Encontraron laboratorios secretos con sustancias químicas peligrosas. También, esto es bastante importante y muy fuerte, encontraron evidencias de desvivisiones por parte de esta organización. Por ejemplo, dicen que algunos miembros que intentaron salirse los desvivieron, simplemente porque ya no querían pertenecer a esta organización o porque sabían que algo estaba mal y dijeron, ¿sabes qué? Ya me voy. Pues ni modo, te vas, pero te vas con Diosito, porque te quedas aquí o no te quedas en el planeta. También a personas que eran opositoras los desvivían. Entonces encontraron evidencias de todo esto que ellos hacían. También anteriormente hubo un atentado muy similar al que ya les mencioné, que fue ahí en los vagones del tren, que fue ahí en Tokio. Y en este atentado hubo 8 personas fallecidas y más de 500 personas resultaron afectadas o heridas. Entonces, tenían bastante oculto todo esto que estaban haciendo cosas muy, muy turbias, muy oscuras y que creo yo no eran para nada del lado de Dios, ¿no? Finalmente, este tipo, el supuesto Mesías, Azahara, fue arrestado. Esto, afortunadamente, lo agarraron porque las investigaciones pues demostraron que el grupo había estado involucrado en todo esto que ya les mencioné, en múltiples homicidios, en conspiraciones, mucho antes del atentado que les mencioné en el metro. Entonces, eso que hicieron ellos ahí en los vagones dio pie a que se investigara más y encontraron todavía cosas pero horrorosas, que son las que ya les mencioné. Después de años de procedimientos judiciales, Azahara permaneció décadas en prisión, mientras que continuaban todos estos procesos y pues ahora sí se ponían bien de acuerdo para saber qué iban a hacer con él. Y en 2018 este hombre fue ejecutado por las autoridades japonesas. Bendito ¿Sabes sea qué? Dios. Te vas con Diosito, allá querías estar, pues vámonos, ¿no? Querías perdón, el único que perdona está ahí arriba. Mi Así chamba es. es enviarte con él. Exactamente. Y pues el otro punto turbio era lo que mencionaba Oscar, que muchos de sus seguidores no eran personas marginadas, no eran personas que no tuvieran estudios. Por el contrario, había médicos, ingenieros, científicos, abogados y además estudiantes de algunas de las universidades más prestigiosas de Japón. Las personas que menos piensas que van a estar en un tipo de organización como esta eran las primeras que estaban ahí y eran las que estaban apoyando en creaciones de cosas como lo que mencionaste, Oscar, y creyeron que Azahara era una figura divina destinada para salvar al mundo. Esta fue la historia de este supuesto Mesías. Fíjate que yo recuerdo cuando empezaron a hablar de todo lo que se hizo en el metro de Tokio. Ajá. Yo recuerdo cómo se empezó a correr mucho esa noticia y los seguidores de esta persona Lo defienden, ¿no? lo defienden. Y es que pasa lo mismo con Nazón. Y lo voy a mencionar cuando hablamos de esta iglesia a la luz de... No sé ustedes, chicos, pero a mí me escribieron
seguidores de Nazón, mencionando que estábamos muy mal nosotros, que por qué estamos hablando de un hombre de Dios. Tengo por ahí los mensajes de unas personas que de verdad me estaban diciendo que el precio de hablar en un canal grande de YouTube acerca de la iglesia, la luz del mundo, me declararon lo peor, cabrón. Lo peor de por qué estoy hablando de un hombre de Dios y la amenaza es Dios protege a sus hijos. Podrán decir lo que sea de nosotros, my friends, pero jamás en la vida, y voy a hablar por los tres, nos van a encontrar contenidos de amenazas en nuestros dispositivos móviles. Fíjate que hay personas que defienden a basuras como esto que está en la cárcel y dicen es que los apóstoles sufrieron persecución. Ah, claro. Por eso están ahí. Sí. Y fíjate que hace rato estaba ahí bañándome y me quedé pensando, muchas veces los líderes que nosotros queremos, apreciamos, admiramos, nos duele cuando hay, y estoy hablando de líderes en general, y es muy intenso cuando alguien utiliza este argumento de que es que a los apóstoles sufrieron persecución, y me quedé pensando, a ver, espérate, pero también los apóstoles tuvieron una vida antes. Y imagínate, Pedro le cortó la oreja a un soldado. Sí. Aparte le fue a pedir prácticamente piso a Ananías cuando prometían, que también habían prometido. Las Sagradas Escrituras dicen que se desmayaron casualmente, guiño, guiño. Y luego haces esta analogía de que Pedro era una persona bélica. Sí. Luego, Mateo era recaudador de impuestos, era el SAT. Sí. ¿Tú crees que la gente de verdad los quería? Es como, ay, no, ahora son seguidores de Cristo, no va a haber consecuencias. Y el que más me cae mal, que pienso que es el más sobrevalorado, Pablo. Este vato, no manches, lo he mencionado muchísimas veces. Nada más imagínense, él estaba en la cárcel. Ay, pero es que porque hablaba de Cristo. Bro, imagínense que esta persona durante muchísimo tiempo después de la llegada de Cristo y el ascenso, comenzó a perseguir a los cristianos. Sí. Que ya lo hemos mencionado. Perseguir era desvivirlos. Sí. Ahora imagínense esta situación. Está Pablo, que ya se cambió el nombre, pero no cambió la historia. Ahora imagínense que uno de nosotros estamos ahí. Somos de los primeros que creímos en Cristo. Y vemos en una plaza predicando un hombre que se cambió el nombre. Y dice, ¿sabes qué? Cristo te ama. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y es, bro, mataste a mi papá, mataste a mi mamá, sí, a mis hijos. Tú me estás hablando del evangelio. Y es cuando te quedas pensando, neta, ¿crees que no iban a sufrir persecución los apóstoles? Claro. Si no fueron buenas personas. Y en este caso, Nazón, por Dios, que le encuentran gigas de infantil y todavía lo defienden. Hay gente que lo defiende mucho. Eso es lo que me da coraje, bro, de que no manches. O sea, estás viendo todas las pruebas que hay y osas en decir que los apóstoles sufrieron persecución porque hicieron cosas malas, por eso. Fíjate que una de las cosas que yo noto mucho en estos movimientos, y si la gente que defiende a esas personas se pusiera a leer sus propios su propia Biblia, pero entendieran y pusieran ese pensamiento crítico, se darían cuenta de algo. Tanto Nazón Joaquín como estos líderes mesiánicos falsos que estamos hablando hicieron algo que ni siquiera Dios se atreve a corromper. ¿Y esto qué es? El libre albedrío. Dios nos dio ese poder a nosotros de elegir. Porque alguien que no es Dios te quita el derecho de elegir y te dice, por ejemplo, tú vas a ser una mujer mía. ¿Por qué viene y te dice, no, pues tu matrimonio se tiene que romper porque necesito que tu mujer... O sea, ni siquiera Dios lo hace. O sea, Dios nos da ese poder. ¿Y por qué alguien más te viene a decir, renuncia a tu trabajo, renuncia a tu vida, vive aquí, tú vas a servir aquí? Muchos van a decir, no, es que nadie nos dijo, lo hacemos por amor propio. Pero el líder está disfrutando perfectamente de que pues estén pasando estas cosas. Entonces, yo creo que hay que tener mucho el pensamiento crítico. Una vez una persona me dijo, Paco, ¿qué pasa? Yo soy cristiano, me dijo, pero tengo necesidad de leer más cosas, más libros, por ejemplo, de despertar espiritual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y yo le dije, lo peor que puede pasar es que te expulses de tu iglesia. No porque estés leyendo algo malo, sino porque leer otras cosas te va a abrir mucho la mente, el entendimiento. Y si en tu iglesia, ojo, si en tu iglesia practican o tienen cositas que van fuera de rumbo y realmente quieren controlar, tú vas a empezar a hacer un problema porque vas a cuestionarte las cosas, vas a decir por qué esto, por qué aquello, y vas a ser una rebelde, como luego suelen decir. A mí una vez en la iglesia me regañaron por leer cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Me dijeron que estaba contaminando mi alma. Y me dijeron una frase
me parafrasearon por ahí una frase de la Biblia que dice que la letra mata, pero el espíritu edifica. Ah, sí. Y así, bro, ok. Cerré mi libro mamador de Nietzsche en ese momento. Y dije, bueno, está bien, ya no voy a leer cosas. No era de Nietzsche. Estaba leyendo otra cosa. Pero sí me dio mucha risa que, bro, o sea, ¿qué Harry tiene, Potter, ¿qué tiene de malo? No, estaba leyendo 50 sombras de Grey. Y dices, güey, ¿qué tiene de malo que la gente esté leyendo otro tipo de contenido? Claro. Que no sea el cristiano. Aparte, si era contenido histórico. Y es como que... Sí. Es como la música, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, una de las cosas que yo critico mucho de las iglesias cristianas es que te prohíben escuchar música secular o, bueno, como le dicen ellos, mundana. Y es como de... Digo, sí está chido y entiendo la parte porque sí escucho yo estas alabanzas cuando yo me quiero conectar, ¿sabes? Cuando yo quiero ese momento de oración. Pero oye, cuando, no sé, estoy en una fiesta... entiendo que no toda la gente tiene los mismos gustos que yo. Entonces, si ponen la música es como de, ya me voy porque está sonando la música. Están contaminando. Exacto. O sea, ponen Jesús Adrián Romero. pero cantando esta rola de Alex Ubago, ¿no? Sí, no mames. Hasta que no te pueda ver. ¿No? ¿Cómo se llama? Aunque no te pueda ver. Aunque no te pueda ver. No, pero cantaba por este vato. No sé por qué últimamente. Bueno, sí sé. Mi algoritmo de TikTok ya está ensuciando de ese tipo de contenido. Prefiero que me salgan morras bailando. Pero salen güeyes hablando de qué son las cosas que se deben o no hacer en la alabanza. Y me gusta cómo se atacan así entre todos. ¿No? Es que entre ellos. Y hay una entrevista donde está un güey que no sé qué es, ni tampoco me interesa, pero sé que la otra persona con la que está conversando es músico. Sí. Y le pregunta, supongo que es pastor, porque de ahí viene esto. Le dice, o sea que tú estás dispuesto a tocar en otro lugar que no sea la iglesia. Y el vato, sí, es mi trabajo. Tú estás mal, hermano. Y es, güey, ¿cómo va a estar mal? Porque este vato argumenta que estudió música. Sí. Es su profesión. Dice, pues si yo no toco en otro lado, pues mi familia no come. Claro. Y no, pero es que tiene que ser para la gloria de Dios. ¿No? Dile lo mismo a un médico. No. Imagínate. No te voy a atender porque eres cristiano. No, o sea, a ese nivel están ahorita las congregaciones y por eso está sobre la conversación de que todavía hay gente que está muy arcaica, dijera mi compa Cheo, en estos menesteres de que, güey, ¿por qué estás peleando con alguien por lo que se dedica a hacer? ¿Cuántos no han renunciado acá porque esto es del diablo? Y saludos a los pastores que le dijeron a varios de mis chicos, renuncia porque ahí está el diablo. Y el diablo está en su iglesia, señor. No manches. Bueno, yo les voy a hablar de una persona llamada William Levy Camp. No se llama William. No se llama William Levy. Pero se llama William Camp. Este vato era un alemán. Nació en los 50s y dijo, ¿sabes qué? Como que está muy aburrido todo este aquí en Alemania. Yo me voy a Australia, que ahí hay área de oportunidad. Este vato era una persona normal, era una persona random, como dice la chaviza. Y pues justamente como los casos que ustedes mencionan, vio un área de oportunidad muy, muy grande dentro de la fe. Y dice, ¿sabes qué? A mis 30 años comienzo a tener conversaciones directas con la Virgen. O sea, así como de la nada. Sí, o sea... Befos. Sí. Y empieza con pues prácticamente con este discurso de que él tenía un contacto directo con la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, no tiene la culpa este vato, sino quien lo hace compadre. Porque resulta que mucha gente comienza a comprarle el discurso. Tan así que en los 80s, o sea, pasaron, pues prácticamente eran sus 30s. Este vato organiza esta congregación, por no decir llamada la Orden de San Charbel. Y pues justamente como la mayoría de estos grupos funcionan, comienzan a decir, ¿sabes qué? Tú ya no vayas a la escuela, tú ya no trabajes, tú vente acá con nosotros, vamos a hacer nuestra propia ciudad. Y así comenzó. Y comenzó a convencer a mucha gente de estos mensajes. Aparte, el güey hablaba de profecías apocalípticas, de sus conversaciones directas con la Virgen y habló de una futura destrucción. Viene el apocalipsis, pero justamente después del apocalipsis viene la restauración, como con las hijas de Lot, más o menos. No. Entonces, este güey ya dentro de todos estos discursos que aventaba, también osó en decir que sería el próximo papa. Que ya la Virgen le había dicho, tú eres el elegido, my friend, pero la iglesia, la honorable iglesia católica dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con este loquito, nosotros nos deslindamos de todas las enseñanzas. A nosotros nada más nos gustan los... Eso que acabas de decir, eso último no. Lo otro es lo que sucede en la mayoría de esos movimientos. Se vuelven como una rama, una ramificación
de una iglesia, mejor dicho, de una religión ya constituida. Ajá. Por ejemplo, los adventistas, del cristianismo, de los católicos. Uh-huh. Sí, o sea, eso llama la atención porque la iglesia dice, no, ¿sabes qué? Aquí nada más defendemos a los PDFs, pero tú estás haciendo otras cosas que a nosotros no nos queremos involucrar. Sí, no pasa nada, bro. Entonces, ya este vato consolidando pues prácticamente su comunidad porque vivían en un lugar apartado. Este güey, la neta, sí estaba bien loquito porque no solamente les trajo el mensaje apocalíptico. Este vato les dijo, ¿sabes qué? El mundo se va a acabar. Y de ahí viene un reseteo. ¿Pero qué creen? La Virgen ya me dio indicaciones. Y sus indicaciones lo llevaron a realizar la doctrina de las reinas y princesas. Y sí, ya saben para dónde va este asunto. Resulta que este vato comienza a dar estos discursos que tiene que ver con las mujeres de edad. Y comienza a decir que, como lo menciono hace rato, que había un plan divino. Es decir, después de que el mundo colapsara, de que Dios destruyera a todo lo corrompido, él tenía el derecho de tener mujeres o poseerlas para después tener descendencia, una descendencia divina. Es aquí donde conoce a Stephanie Hirsch, que viene de una familia perteneciente a esta congregación. El detalle es que la pequeña Stephanie era de edad. Y aquí es donde se pone bastante peluda la cosa porque el güey comienza a manipular a las chicas, tanto a los papás, porque estaban en disponibilidad de entregarle a sus propias hijas y esposas. Entonces, este vato llega con la familia y les dice, ¿sabes qué? Stephanie es parte del plan divino. Ella, me dijo la Virgen, no me crean, pero dicen que tiene que ser mi esposa, siendo una menor de edad. Entonces, este vato, dentro de su cabeza maquiavélica, comenzó a persuadir a la pequeña Stephanie. Y hoy por hoy ven entrevistas. Y no nada más fue con ella, sino con otra hermana. Esta chica, o ya esta señora, ya esta mujer grande, menciona que este desgraciado le decía, tú escríbele a la Virgen, pregúntale cosas y ella te va a responder. Esta chica comienza a realizar un montón de cartas, comienza a redactar un diario, que este diario fue utilizado después en contra de este depravado. Y esta mujer menciona que en las cartas que le escribía a la Virgen le preguntaba acerca del futuro, acerca del plan divino con ella. Y este enfermo le contestaba las cartas a la chica y le decía que eran de la Virgen. O sea, la manipulaba diciéndole, haz de cuenta que no sé si debo de estar con él. Preguntaba la chica a la Virgen. Y la Virgen le contestaba, sí, claro, él es tu futuro esposo. Dice que sí. Ajá. O sea, suena tan irónico, güey, que así lo hacía este. Eso sigue pasando al día de hoy, güey. En una de las iglesias donde yo tuve conocimiento de cosas, pasó, güey. O sea, a las chicas bonitas. No manches. Y lo voy a decir, una de las... Imagínate, ¿no? Va Dafne a una iglesia. Y lo vuelvo a decir, no todas son malas. No se me esponjen. No todas las iglesias son malas. Hay iglesias que sí están contaminadas. Pero vamos a suponer que Dafne va a una de estas iglesias controladas por un líder, pues, con problemitas, ¿no? Y lo primero que hacen, me han dicho, me han contado, que luego, pues si es mujer, los hermanitos como que, a ver, los solteros. Y si es hombre, pues igual las hermanitas como que, ¿sabes? O sea, el hecho de buscar un esposo, una esposa y todo esto. Entonces, la carta que ellos juegan, o sea, su comodín práctico es, Dios me dijo que te vas a casar conmigo. O sea, y si te agarran en bajada o eres nuevo o eres nueva y no tienes ese discernimiento, no tienes ya el callo o el colmillo de decir, pues que Dios me lo confirma a mí. Y ya, Diosito, ¿sabes qué? Confírmame esto o dame triple confirmación. Pero si tú... No, pues sí me dijo que me voy a casar y me voy a casar, ni modo. O sea, porque me lo está diciendo tal líder. Y eso sucedió. De hecho, tengo un amigo, y esto no tengo permiso de contarlo. Hace cuenta, mi amigo tiene a su hermana. Ajá. Y su hermana era una chica que estaba entregadísima a la iglesia. Pero así, cabroncísimo. En la iglesia, uno de los... digamos que de las personas o de los miembros que más dinero daba, tenía un hijo en el grupo de jóvenes. Pero este miembro, o sea, el papá de ese chico, daba cantidades fuertes, o sea, de dinero a la iglesia. Que su diezmo, que si venía para algo, órale. Que si el hijo del pastor salía, órale y tal. O sea, soltaba billete.
El problema que había en ese momento es que el hijo de este señor, de este miembro, y digo problema para la iglesia porque realmente no tiene nada de malo, pero la gente, el pastor, el papá, todo el mundo se dio cuenta de que ese chico pues tenía comportamientos no aptos tal vez de una persona heterosexual. Entonces se dice que el señor hablaba con el pastor y le decía, oye, bro, es que pues mira a mi hijo, ¿no? Como que parece que se va para allá. Échame la mano. Cúralo. Sí, casi, No ¿no? manches. Entonces, Cúralo. y eso pasó en una iglesia aquí, ¿eh? Sí. Y el pastor se le ocurre la idea de decir, no hay bronca. Vamos a suponer que el hijo se llama Isaac. Isaac, ven, mira. Vamos a agarrar a una hermanita joven. Ella. Y agarran a la hermana de mi compa. No güey. manches. Dios ya me dio la palabra de que ustedes dos van a ser esposos. Así que, por favor, vayan preparándose, empiecen a conocerse, así como de aquí platiquen, o sea, conocerse en el sentido de platicar y todo esto, porque su boda se tiene que efectuar en 1 año. La chica, pues como que se saca de onda porque dice, pastor, pero si él... No ¿sabes? estaba viendo. O sea, y no, pues es que... Y el chico así... A él le gusta lo mismo que a mí. Y pues, mira, al final de cuentas, ¿qué pasó? No quiero hacer la historia tan larga. El chico se hace la idea de que sí, o sea, los dos hicieron la idea de que Dios había dado esa palabra. Y la chica empezó a conocer a este chico. Empezó a conocerlo. Se forzó a enamorarse, güey. No. O sea, ella sí se enamoró, pero por decir... Le pidió a Dios, no sé, le dijo si es él, se esmeró ella en ver todo lo positivo. No. Se enamoró genuinamente de él, güey. Ay, no. Meses o semanas antes de la boda, güey, resulta que el vato, el chavo, pues ya lo veía muy en serio, ya veía a la chica muy clavada y así, y como de la nada, pues el vato dice, pues yo creo que no, porque ya va muy en serio todo. Se sale de la iglesia y luego tenía su pareja afuera, ¿no? Otro vato. Entonces la chica así como de corazón roto, así destruida, pero ¿dónde está la promesa de Dios? Dios me dijo que él iba a ser mi esposo, yo lo amo, yo me estuve guardando, bla, bla, bla. Mi compa, güey, así chiladísimo, me dice, cabrón, el pastor, güey, literalmente para salvar al hijo del vato que le da más lana, güey, literalmente le iba a poner mujer al vato para ver si le gustaba. Y terminaban haciendo familia y así ya quedaba feliz y seguía cooperando para la iglesia. Suena muy feo, pero esas son las palabras que usó mi compa, güey. Dice, utilizaron a mi hermana, güey. No manches, era más fácil llevarlo un... Pues sí, pero para que vean. Sí, no lastimas ahí a una morra. No, sí. Pobrecito, aparte, por ahí vi un video que de estas mujeres que igual se terminan casando con los churros, lo estábamos viendo Daphne y yo, de que esta morra se casa con un vato que evidentemente tiene un chorro de feria. Es un señor, ya se ve grandecillo. Y la morra cuando le da beso le da así como asquito, ¿no? A la bestia, güey. Es que lo mismo iba a pasar con ese matrimonio, my friend. O sea, no, qué bueno que no sí, se llegó claro. eso. Pero qué triste por ella que se creyó el mensaje de que... Pues es que el que dio el mensaje fue el pastor, güey. El líder dijo, no, pues es que Dios ya me dijo que tú y tú van a casar. Y no manches, es que la chica desde un principio dijo, pastor, es que yo lo he visto y... Pues no parece, ¿no? O sea... Me enseña a maquillarme. Pudieron haber sido mejores amigas. Bueno, el caso es que aquí Stephanie ayudó porque ella empezó a redactar todo. Prácticamente tenía una bitácora ahí en su diario. Ella logra huir de ahí. Ya estaba embarazada de este enfermo. No, man. Sus papás obviamente apoyaban a este incluso en los juicios. Eso está bien cabrón, porque en los juicios que se levantaron en contra de William, llegó la familia de Stephanie y la familia de Stephanie decía que estaba en una desobediencia porque era un enviado de Dios, brother. O sea, no estaban defendiendo a su hija, estaban defendiendo al enfermo. Entonces, esto destapó prácticamente la cloaca de este desgraciado. Cuando lo logran arrestar, esto fue ya en los 90s, encontraron que tenía o tuvo 84 esposas, en las cuales había de edad y tuvo más de 20 hijos con estas personas. ¿Rey Salomón o qué? Pues prácticamente, vato. Entonces, pues la policía dice, no más, my friend, te vas a tener que ir arrestado. Lo arrestaron en los 90s y estuvo 9 años en la cárcel. Nada más. Para mí es una sentencia muy, muy corta para un enfermo como este. Digo, el caso es muy, muy amplio. Al final termina saliendo de prisión
Y vuelve el vato a las andadas. A sus andadas. Lo que más llama la atención, como la mayoría de estos casos, es que a pesar de que fue arrestado, a pesar de las pruebas que se presentaron, a pesar de las víctimas, la congregación no se disipó. Siguió funcionando. No manches. Lo siguió esperando. Sí. Porque estaba en una lucha. Sí, claro. Él estaba sufriendo persecución porque reciben persecución los hombres de Dios. Y eso es lo que da coraje, brother. Porque es, güey, o sea, este vato está enfermito. Pudo haber... Y aunque digas el argumento, pudo haber procedido en contra de un familiar tuyo, un hijo. Estamos viendo que en este caso, a pesar de que los papás tenían una víctima, prefirieron defender lo indefendible a este perverso, a este enfermo, que ayudar a su propia hija. No, qué poca de los padres que prefieran confiar en alguien ajeno a su familia, a su hijo, su hija. No manches. Y ahí anda el viejito raquítico todavía. Hijo, pues qué horror. Manches. No hagan eso, mamás y papás. Créanle a los hijos siempre. Sí, neta, no tengan una fe ciega en nadie. Yo a veces lo digo acá, la fe no es ciega en su totalidad. El fanatismo es malo, amigo. Debes de cuestionar qué es lo que te están enseñando. Si tú no eres o no tienes la capacidad de señalar errores o criticar a tu líder, cuidado por ahí, porque vienen cosas muy feas. Lo peor es que cuando criticas a un líder y te dicen, no es que no estás criticando al líder, estás criticando a Dios. Dices, ay, güey, o sea, ¿cómo crees? O sea, sí, está cabrón, ¿eh? Oigan, hablando antes. ¿No han visto un video de un vato que se hizo pasar como el nuevo Moisés? No. Ah, está precioso. Y espero no ser víctima de la IA. Entonces este vato estaba convencido de que él iba a abrir el mar. No manches. A ver, voy a buscar el video y voy a mandárselo a la becaria porque el vato llega acá con su báculo mágico y se para en un mar picado, my friend. Está así el mar bien bravo y es así como que te ordeno que te abras y le pega y de pronto como que se emperra más la ola y nada más da vueltas el pobrecito y se sale todo espantado. Güey. Qué bueno, güey. Qué bueno que lo grabaron. ¿De dónde es? Me parece que es en África. Eso. Pues ahí era este vato que... El Noé, ¿no? El que estaba haciendo el arca y que nunca... Porque esto es África, bro. No manches, güey. Mira, yo les quiero hablar de un movimiento llamado Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios. Y para empezar a hablar de este movimiento de los 10 Mandamientos de Dios, quiero hablar de una mujer. Esta mujer de nombre Credonia Mwerinde. Está medio raro el nombre. Sí. Ella nació en Uganda en 1952. Antes de empezar este movimiento religioso, ella, al igual que la mayoría de estos personajes, tenía un pasado muy inestable, marcada por trabajos informales, dificultades económicas, había mucha necesidad. Así que en ese momento, cuando Credonia se da cuenta de que está viviendo un momento de su vida de mucha necesidad, mucha pobreza, inestabilidad, y voltea a ver hacia afuera, hacia dónde se inclinaba el mercado, de la nada, al igual que el pasado personaje que se habló, empezó a afirmar Credonia que tenía visiones o tenía encuentro con apariciones con figuras religiosas, exclusivamente la Virgen María, la madre de Jesús. Y es que ella se dio cuenta de que había un nicho grande de interés, de seguidores de pues la Virgen, y dijo, pues yo voy a empezar a mencionar que tengo encuentros con la Virgen, ella me habla y me da mensajes y todo esto. Entonces, en ese momento, en 1989, Credonia se asocia con otro visionario, mentalidad de tiburón, de nombre Joseph Kipwetere, que también era un contactado de la Virgen María, vamos a ponerlo así. Eran compas de TV y Joshua, ¿no? Sí, yo creo que sí, pues sí, eran africanos. Entonces, él era un exfuncionario escolar, trabajaba en una escuela, y bueno, los dos como que pusieron el plan de negocio sobre la mesa. Dijeron, mira, los dos somos contactados de la Virgen María, por aquí hay área de oportunidad, vamos a fundar un movimiento llamado Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, y vamos a llevar el mensaje para buscar gente que quiera formar parte de. Y así es como este grupo nace, realmente por estos dos visionarios. Entonces, ellos se presentaban como una organización católica reformada. Otra vez volvemos al mismo, como una variante de una religión que ya existe. Y rápidamente se separó, pues digamos, este movimiento del catolicismo. Ya como que, no, pues ya estamos como nosotros aquí solitos. O sea, como que al principio sí era para jalar gente de allá. Ya después es, no, ya no pertenecemos a, ya somos una iglesia distinta nosotros. Porque su doctrina estaba basada en algunos puntos. La interpretación estricta y muy formal de los 10 mandamientos, tal cual, literal. Mensajes supuestamente transmitidos por la Virgen, o sea que ellos daban los mensajes
a la gente todo lo que tenían que hacer. La predicción del fin del mundo nunca podía faltar, porque es el miedo que le metes a todos los creyentes para que hagan caso, obedezcan, porque ya se acerca el fin del mundo y te puedes ir al infierno. Y sobre todo una necesidad de purificación espiritual extrema. O sea, ellos siempre iban con este discurso central de que la humanidad estaba muy corrompida, y sí es cierto, pero ellos ocuparon esta verdad para mencionar que solamente ese grupo que ellos estaban formando iban a ser los salvados del apocalipsis. Eran especiales. Eran iluminados. Otra vez está este punto importante del cerebro reptil, ¿no? El punto de la pertenencia. Tienes que pertenecer a un grupo especial para que tú te sientas bien. Entonces, con el paso del tiempo, el movimiento fue evolucionando a un sistema muy controlado. Y aquí está el punto que decíamos nosotros. Les quitan el poder de elegir, y eso está bien gacho. Porque la gente era obligada a hacer ayunos prolongados y estrictos. Imagínate que tú te unes al movimiento y vamos a hacer ayuno de 48 horas donde nadie come nada. No me importa que el niño tenga 9 meses de nacido, también va a ser ayuno de 24. No, está bien extremo, güey. O sea, todos ayunaban, niños, animales, porque en la Biblia hubo un momento, me acuerdo, donde todos ayunaron, desde los animales, los niños. Y entonces ellos así como de... Aquí no hacemos eso, bro. Así es de que pues aquí también vamos a hacer ayunos prolongados de 48 horas. No me importa que el niño tenga un día de nacido, también va a comer dentro de 24 horas. Ay, no. Así de extremos. Me acuerdo que hace poquito hablamos acerca de un tema así donde un bebé, creo que de 2 años, falleció porque estos líderes decían que tenía que hacer el ayuno de tantas horas. Porque estaba poseído. Sí, que porque estaba poseído. No, qué tontería. Bueno, ahí era ayunos prolongados, entrega total de bienes materiales a los líderes, porque ¿para qué quieres? Dios me dijo que amplíe la cochera porque me va a mandar muchos Ferraris. Y que solamente yo voy a manejar. Algo así. La gente empezó a entregar todo: casas, carro, bienes, alhajas, todo, porque pues ellos ¿para qué? O sea, ellos tienen que vivir en pobreza absoluta, ¿no? En esta austeridad. Y pues el líder, porque se va para la obra, no es para ellos, es para la obra de Dios. Y la prohibición o reducción del contacto con familiares externos. Está bien gacho, porque ya no tienes permiso de visitar a tu hermana. Si tu hermana o tu mamá o tu pareja no forma parte del movimiento, aléjate de ellos. Son del diablo. Cortar todo contacto con gente del exterior que pueda lavarte el cerebro de algo malo y te vayas. No, y eso está bien gacho, güey. Sí, a un amigo le dejaron de hablar, un familiar, porque dijo cosas de su religión. No, Max. ¿Sí? Cuenten el chisme. Ahí luego les contaré a los asustólogos. Pero bueno, este grupo funcionaba bajo una lógica muy apocalíptica. Todo era justificado por la inminencia del fin del mundo. Entonces, aquí pasa algo bien interesante. Joseph era la figura central del movimiento, era la imagen, pero Credonia tenía un papel más maquiavélico, porque a pesar de que ella no estaba tanto en espectaculares o su imagen era reconocida o muy reconocida, ella desde las sombras tomaba las decisiones y ella era quien recibía la interpretación directa de la Virgen, y es como controlaba más a la gente diciendo que venían tales cosas. Y una de las profecías más grandes y pues sobre todo importante de este movimiento fue la predicción del mundo. Y este está genial. Del fin del mundo. Del fin del mundo. Pero este está genial porque se atreven a dar una fecha. Inicialmente se hablaba del 31 de diciembre de 1999. Porque ya al llegar el año 2000 se cumplían los 2000 años de que ocurrió el tema de la primera venida de Cristo. Entonces ya iba a venir. Entonces... Así me imagino a todos como los Simpsons, güey. Así como esperando la hora, güey. Sí, claro. El 31 de diciembre, ahí tarde, y no pasó nada. Que por cierto, hay un capítulo en donde hablamos acerca de los finales del mundo. Ese tipo de cosas que sucedieron donde las personas hicieron de todo, ni lo que... No se lo imaginan. Vayan a buscarlo. Vayan a verlo. Y disfrútenlo porque está muy, muy bueno. Ya después, pues no pasó nada, así como de ahora, ¿dónde está? ¿No? Ya vendí mi casa. Ya sí, ya para ese punto la gente había entregado todo, pero a sus líderes. Ahora, ¿qué pasó? La fecha se pospone. Después se ajusta para el 17 de marzo del año 2000. O sea, 3 meses después. Después de que llegue esta fecha y otra vez todos así como, ¿a qué horas? La gente empezó a generar tensión entre ellas. O sea, ahí ya como que la ardillita les empezó a caminar un poquito y empezaron a decir, oye,
ya pasaron 2 y no pasó nada. ¿Qué pasó? Entonces, los miembros que eran más fanáticos, los que les decían esto es blanco, aunque sea negro, empezaron a generar la idea de que, ok, no pasó porque la gente no cree en la salvación y desobedece. Entonces, si todos creemos ciegamente aún más y nos enfocamos en esta idea, vamos a alcanzar la salvación y va a venir ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como que ellos echaron la culpa solitos, decir, pues no nos esforzamos lo suficiente. Y aquí viene lo feo, porque para el 17 de marzo del año 2000 ocurre el evento más trágico asociado a este movimiento. En la localidad de Kanungu, en Uganda, cientos de seguidores de este movimiento se empezaron a meter en estas instituciones, pero empezaron ellos a recibir la idea de recibir el fin del mundo ellos. Y cuando digo ellos, es porque al llegar el amanecer, el edificio principal fue donde estaban ellos, al igual que el caso primero que yo estuve mencionando. Después de esto, se empiezan a mencionar que habían más incendios en otros lugares de la misma iglesia. Cuando las autoridades llegan, se dan cuenta de que encuentran a personas ya desvividas, niños, adultos. La mayoría estaban también intoxicados, habían ingerido sustancias. Otros se habían, como que ya antes ya gente había muerto y como que los enterraron. O sea, fue una masacre. En un principio, las autoridades pensaron que se trataba de una masacre masiva. Después concluyeron de que no, esto fue algo planificado por etapas. Haz de cuenta, primero etapa 1, tantas personas, etapa 2, y así hasta que se fueron, hasta que todos pasaron a mejor vida. Se habla un aproximado de entre 700 y 800 personas que perdieron la vida de todas las edades. Esto es lo más triste, porque los niños, pues en su inocencia, ellos que están con su papá, su mamá, y que ellos mismos sean quien te desvivan o se desvivan juntos para irse con Dios, está muy gacho. Después de este incendio, tristemente y desgraciadamente, los principales líderes desaparecieron. No fueron encontrados ellos en ninguno de estos sitios donde la gente se desvivió. No encontraron nada de ellos, o sea, sus cuerpos, nada. Ellos simplemente no estaban ahí. Hasta la fecha no existe confirmación oficial de su paradero. Simplemente tanto la señora como el señor Joseph desaparecieron y no se sabe para dónde fueron a parar. Qué tragedia, digo, se van, prácticamente llevaron a la gente a la muerte. Suena oscuro. Les prometieron el fin del mundo y sí se los entregaron. No como ellos pensaban, pero al final sí lo terminaron viendo. Imagínate la desesperación de que estás con tu familia, que estás encerrado en un edificio que tú supones que es santo. Y de pronto, ¿sabes qué? Ahí te va fueguito, my friend. Te vas a ir con Diosito, ¿lo querías conocer? Pues para allá vas. Y es muy sádico la manera en cómo funcionan estas personas. Sabrá Dios cuánta feria hicieron también. Uf. Y dónde están refugiados. Imagínate tantos miembros, tan solo de los que fallecieron, hablamos de un aproximado de 800. De esos 800, todos vendieron casa, todos vendieron vehículos, todos vendieron... O sea, se hicieron un billetón. Así pasa con estos enviados de Dios últimamente. Qué lamentable es que tengan que terminar desvividos pequeñitos, ¿no? Y las personas que pues nada que ver, pero bueno, en fin, son las decisiones que se toman. Suena muy Monster Inc., ¿no? Sí. Me llevaré los necesarios. Ala, sí, no inventes. Vamos a seguir con estos tipejos de los que estamos hablando. Y el siguiente que sigue es Wayne Bend. Él nació en el año 1941 en Estados Unidos y durante muchísimos años estuvo vinculado al adventismo del séptimo día. Sin embargo, con el tiempo, él decidió separarse completamente de esta iglesia y comenzó a desarrollar su propio sistema de creencias. Dijo, a ver, aquí les voy yo con lo mío. A finales de los años 90 e inicios de los años 2000, Bend afirmó haber recibido una revelación directa de Dios. ¿Y qué fue lo que supuestamente Dios le mandó a decir? Pues él se declaró a sí mismo una manifestación divina. Además de esto, adoptó el nombre espiritual Michael Traveser. O sea, ya era otro personaje, ¿no? Ahí empezó ya. Ahora sí que la nueva modalidad. Dejó de ser Saulo de Tarso y ahora se llamaba Pablo. Y también afirmó que era un ser enviado para preparar el juicio final. O sea, tenían que hacerle caso. Obviamente también él crea una organización en donde empieza a lavar el cerebro y tal cual todo se repite como en los casos anteriores que hemos mencionado. Y enseñaba que la humanidad estaba en la etapa final de su existencia.
Dentro de su doctrina, según esto, Dios iba a juzgar al mundo en vida. Y también únicamente su grupo iba a ser el grupo de personas que iba a entender todo esto. O sea, los que no estaban ahí no tenían conocimiento ni nada porque ellos eran los elegidos. El fin no era simbólico, sino literal e inminente. Y también decía que él tenía la autoridad de Dios en la tierra. Entonces, imagínense también el grado de locura de este señor. El grupo que él manejaba vivía de manera semi-aislada en Nuevo México. O sea, como que no los dejaba. Era la misma idea de que, ¿sabes qué? Allá afuera todo está corrompido y mejor nosotros aquí solitos con nuestro conocimiento somos los que sí sabemos bien qué va a pasar. Las características principales de esta organización eran la separación del mundo exterior, por lo que les acabo de mencionar, el estudio constante de las enseñanzas de este hombre. O sea, siempre tenían que estar estudiando todo lo que Wendt decía. Y también la autoridad espiritual absoluta del líder. O sea, todo lo que él decía, lo que hacía, era lo correcto. También llevaban esta interpretación literal de sus mensajes. O sea, tal cual lo que decía era lo que ellos tenían que hacer. Y los seguidores reorganizaban su vida. Imagínense esto, ellos se organizaban dependiendo de las predicciones de este hombre. O sea, ¿sabes qué? Lo que él diga es lo que va a pasar. Pues entonces yo tengo que planear lo que voy a hacer con mi vida porque pues él sabe todo lo que va a suceder. Pero este caso se volvió especialmente polémico cuando Brent afirmó haber tenido una revelación divina relacionada con una joven seguidora. Ya se imaginarán. Ya empezamos mal. Hacia dónde va este tema. Y pues sí, se le acusó en el juicio de haber ejercido influencia espiritual en contra de una menor dentro de la comunidad. No Entonces le descubrieron, ya saben, este tipo de actos, ya sabemos de qué índole, hacia una persona menor de edad en la congregación que este hombre tenía. No nos extraña porque sabemos que en la mayoría de los casos suceden estas cosas, pero sí nos da coraje saber que muchas personas hacen esto. Obviamente cuando se sabe esto, que empiezan a escuchar acerca de todo lo que había sucedido, pues las autoridades intervinieron y fue que empezaron una investigación formal y encontraron pues muchas cosas horrendas. En el año 2008, Wayne Brent fue arrestado y acusado de este tipo de delitos que estaban relacionados con conductas indebidas de índole sexual en contra de personas menores que estaban dentro de esta congregación y también abuso espiritual dentro de la congregación que él manejaba. Durante el juicio, sus seguidores defendieron la inocencia de este hombre. Era como que no, él es inocente, no crean en las cosas malas que se dicen de él, pero también había otra parte en donde exmiembros testificaron en contra de este tipo y decían, ¿sabes qué? Es que sí, él hacía esto y él actuaba de esta manera que obviamente era indebida. Afortunadamente fue declarado culpable y fue también sentenciado a prisión. Principalmente tuvo un cargo de contacto criminal con una menor, que fue como que lo que les mencioné, que por esto se hizo la investigación, y también tuvo 2 cargos de contribuir a la delincuencia de menores. Ya sabemos de qué estamos hablando en este punto. ¿Y cuál fue su sentencia? Le dieron 18 años de prisión, pero con reducción judicial de aproximadamente 10 años efectivos de prisión y también la posibilidad de libertad condicional tras estar cerca de los 8 años y medio más o menos. Entonces pues ahí no se me hace justa tampoco la sentencia que le dieron y pues déjenme contarles que él salió libre por salud en el año 2016. Entonces pues ya por ahí salió este hombre en este año. Qué mal. Digo, está muy gacho todo el tema de los niños, la manipulación de la gente, cómo la familia puede acceder a que un supuesto líder religioso proceda de esta manera en contra de tu bebé, de tus bebés. Sí. No sé qué cabeza tienen estas personas, la neta. Yo no podría ni entregar a alguien de mi sangre y mucho menos a mi esposa. Así como que, sí, llévatela. Nada manches. Estamos viviendo épocas distintas, se supone. Se supone, pero bueno, cada quien. Cada quien. Yo les voy a hablar ya por último de un caso. Este era el Jesus de Siberia. Y la neta, este vato creó un personajazo. Y les voy a dar unos datos medios random de su personalidad. Voy a hablar de Sergei Toro. Este vato
prácticamente quería resetear cómo funcionaba el mundo. Él mencionó que el año cero debía ser 1961 y cambió la Navidad para el 14 de enero. ¿Qué? La razón, el 61 fue el año en que él nació y el 14 de enero era su cumpleaños. No inventes. No, y ahí les va. Resulta, cuando ya estaba en su prime este vato, vendían fotografías, se las vendían a sus adeptos que estaban en otros lares. Se las vendían en una cómoda cantidad de nada menos y nada más que de $50. Y estamos hablando de los años 90. Era un dineral, no inventes. Sí, era prácticamente para venerarlo. Era como, y con todo respeto, era como, te voy a vender una estatua de la Virgen. Ajá. Este vato vendía sus fotografías para que lo veneraran por ahí, para que lo tuvieran. O sea, así de que, así como mi abuelita colgaba la imagen del Sagrado Corazón en su ropero, la imagen de ese bro. Así este vato. Pero bueno, les voy a contar la historia y me llama mucho la atención. Todo esto surge en Rusia. Este vato trabajó como soldador. Antes estuvo en el ejército. Era un güey igual normal. Y lo curioso de esto, como en los otros casos, es que este vato se esperó a cumplir 30 años, justamente como la historia de mi Jesus, para poder hacer o empezar a construir su ministerio. En los 90s, él menciona que comenzó a tener revelaciones divinas, nada más. O sea, cumplió 30 años y dijo, no manches, me acaba de hablar Dios. La edad de Cristo, sí. Cuando llegó a los 30. Sí, claro, es como, voy a empezar, si mi Jesucristo pudo. Lo que llama mucho la atención es que justamente esto, o esta iglesia, comienza justamente después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, había mucha gente por ahí sin líderes a qué seguir. Entonces este güey cuando dice, ¿sabes qué? Diosito me está hablando, me está dando revelaciones, me voy a cambiar el nombre. Eso también es muy bíblico. Después se llamó Visarión. Gloria. No se llamó Gloria, Visarión. Este vato, la verdad es que sí, la supo hacer. Por acá va a pasar una imagen. El vato cuando ya construye su congregación, por no decir, este vato vivía pues como en este pueblo. Aparte su casa estaba en una montaña, así como lo más alto. Y cuando el güey bajaba a dar discursos... Uy, la imagen, ¿no? Imagínense un vato, porque no sé cómo nos vinieron a imponer a este Jesucristo blanco de ojos azules. Pues este vato era de aquellas tierras, blanco, cabello largo, barba, sus túnicas, y venía descendiendo desde el monte para dar prácticamente sus enseñanzas. La gente lo veía como un dios, como el Mesías. Y así la vendió y así se la compraron. Ahora la bebes o la derramas. Entonces el güey comienza con estos discursos igual. Comienza a hablar acerca de vivir en humildad, que no tiene que ver con la pobreza. Este vato sí es como que primero los pobres y vamos a vivir como tales. Esa frase está con madre. El detalle de este güey es que como buen líder demandaba que sus seguidores vivieran en austeridad, que fueran veganos, que dejaran todas sus pertenencias igual. Y lo que llama también muchísimo la atención de esto es que la mayoría de sus adeptos era gente que tenía lana. O sea, vamos a fingir que somos pobres, pero ustedes me van a mantener. Porque incluso el güey, a pesar de que dijo, no van a comer carne, no van a tomar café, no van a ingerir bebidas salines, porque eso es pecado y está mal, me van a dar su dinero. O sea, yo sí les voy a aceptar sus diezmos, pero esto es para beneficio de nosotros. Es para la obra, como siempre dices. Sí, claro, para la obra del para Señor. Ponerle clima a la congregación, las bancas y todo este pedo. Entonces este güey dice, no, el dinero aquí no funciona, salvo si va a ser para modificar el lugar donde vivimos y sobre todo mi casa. Porque eso sí, vivía apartado del pueblo. Me recuerda a alguien que supuestamente iba a vivir en austeridad y se fue al Palacio Nacional. Bueno, el caso es que este vato... Cuando la gente se enfermaba, él decía, bro, aquí no llevamos a los doctores, aquí no hacemos esto. Aquí oramos y te curas. Justamente eso. Y mucha gente comenzó a perder la vida porque no fue tratada con medicamentos. O sea, ahí como que iba fallando ya el Mesías. Como que, bro, ¿qué onda? Échale ganitas ahí a los milagros. Entonces el güey sigue con este estilo de vida. No había recursos, supuestamente, a pesar de que tenían lana. Comían muy mal, no tenían una dieta, no comían carne. Y digo, hay gente que vive comiendo de las verduras, pero hay otras personas que no pueden hacerlo. También habían bebés, había gente que estaba amamantando y también necesitan las proteínas, ¿no? Bueno,
El caso es que la cosa se pone peluda en el 2001 porque ahí este vato, ya considerándose el mesías más mesiánico, le llamó la atención una menor de edad. No manches. Esta joven era de Bulgaria y cuando él intenta proceder en su contra, afortunadamente no lo logró. Esta chica levantó la voz, le dijo a sus papás, a sus tatas, de que hey, este desgraciado se quiere propasar conmigo. Y la gente que era específicamente de este lugar, sí fue como que, bro, te metiste con lo más preciado de nosotros. Ay, qué bueno que unos padres sí defendieron a sus hijos. Y se fueron. Haz de cuenta que agarraron a la niña y es como, no, nosotros no permitimos esto. Y ellos son los que empiezan a levantar las denuncias de lo que estaba sucediendo. Se dan cuenta que este vato estaba pues prácticamente manipulándolos psicológicamente, los estaba violentando físicamente, incluso pudo haberlo hecho de una manera íntima. Y de pronto cuando llegan las autoridades, sí se sacan de onda del lugar donde estaban viviendo. ¿Qué está pasando aquí? Y todos, no, pues es que acá este vato es el mero mero. Saluda a Dios. Sí, él es el enviado de Dios. Y digo, cuando ves las imágenes, la neta, el vato traía buen cosplay. Porque sí parece Jesús, el que todas las abuelitas tienen ahí en su cuadro, en su casa. Así, vato. Entonces la policía comienza a hacer pues una auditoría de todo lo que estaba haciendo y se dan cuenta que la gente había sufrido justamente daños físicos, problemas psicológicos, explotación económica y también no los dejaban decidir con referente a sus vidas. Es como que tú ya no vas a estudiar, tú ya no vas a trabajar, tus negocios ahora me pertenecen. Hola, me, my friend. Bien controlado, ¿no? La monetización del canal, toda se va para acá. Sí, güey. Este vato le dieron 12 años de prisión. Lo que me dio mucha risa de esto, digo, pobrecita la gente que estuvo sufriendo acá. Pero el güey prohibía comer carne. El güey prohibía vestir bien. El güey prohibía el café, prohibía las bebidas que ponen feliz a Oscar Herbert. Y cuando llega la policía y comienzan a hacer la redada, el vato vivía con todo eso. Sí, es que para el dueño del server no aplica, güey. Sí, vato, encontraron botellas de chupe llenas, vacías, un montón de comida así echándose a perder. Comida que el vato pudo haberle dado a sus seguidores. Su gente que se morían de hambre. Y no lo hizo. Es como que, bro, aquí el Mesías soy yo y que sufran los pobres. Entonces se lo terminaron llevando a la cárcel por haber hecho este tipo de extorsiones y manipulación a las personas. Qué poco. Ahí se quedó el Jesús siberiano que vendía sus fotografías en $50 para ser venerado a lo lejos. Su bestia, güey. Pinche mentalidad de tiburón tan cabrona, ¿eh? La verdad, sí. Este episodio yo creo que de verdad le va a abrir mucho la mente, la mentalidad a muchas personas que forman parte de un movimiento. Y nuevamente lo volvemos a repetir, no es nada en contra de Dios. Estamos hablando de estos pelmazos que usan la fe y la religión para controlar masas. Aquí ya se dieron cuenta de estos puntos, estos adeptos que ellos tienen, que es se puede decir, la buena narrativa, el tema de renunciar a tus bienes, de que Dios no necesita tu 10%. Por alguna razón, ellos sí necesitan tu 10%. El hecho de controlar tus vidas. Eso pasa mucho también en muchas iglesias donde no es que me pasó a mí con uno de mis chicos que trabajaba aquí. O sea, su pastor le dijo, no trabajes allá porque ahí está el diablo. El chico ganaba bien, cabrón. O sea, yo no es para presumir, yo pago chido, güey. O sea, ¿dónde está el diablo, güey? Así de no. Que después me dio risa porque inician un podcast allá y lo jalan a él para trabajar allá. Son misionarios también. Pues allá, pues obviamente, pues da grapa, güey. O sea. No, y esto es muy común, sobre todo en las congregaciones. Yo lo he mencionado, me tocó ver mucha carita que hay en las iglesias. Y no hace mucho conversaba con una persona que quiero bastante y me tocó esa etapa turbo cristiana. Y me empezó a dar así todos los chismitos. Y me dice, ¿te acuerdas de tal vato que era profeta y que según muy certero? A este vato literalmente es de las pocas personas que he visto que no tiran a la gente. Que sí, oran por ellos y se caen. Es que no le dan el empujón. No. Aparte tiene toda esta historia de que extranjero y demás. Y me dice, no, vato, le encontraron como al Alex Intec, le encontraron mensajes con menores de edad y cosas así. Sí, se tuvo que ir de la iglesia donde este güey estaba pues chambeando porque sí tenía un trabajo, pero sí le pagaban una feria ahí por estar, no sé qué hacía. Pero sí empezaron como que a destapar toda la gente que tenía sus cosas turbias por ahí, líderes con sus romances ahí con las feligreses y las hermanitas. Mira, siempre que me voy pasan cosas chidas. Chismitos. Oye, dice. qué fuerte el episodio. ¿Cómo se la pasaron, amigos? Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, pero qué
Qué casos, la verdad, tan turbios. Casos de la vida real. ¿Y qué va a Exacto. dejar los seguidores? ¿Una cruz? Una Va, cruz. una cruz. Una cruz, digo, pues estamos hablando de gente que se hizo pasar por el maestro, por el Mesías, una Por el- crucecita. Único intermediario entre Dios y el hombre. Así es. Sépanlo, evangélicos, que le van diciendo cosas. Uy, ¿para quién iría ese mensaje? No, pues es que luego, o sea, estamos hablando de. Ajá. Y luego salen ahí, es que el hermano fulano de tal. Ya no quiero decir nombres porque luego nos metemos en broncas. Pero es que sí es enviado de Dios y a él sí lo escucha. Y es, bro, la Biblia, o sea, la Biblia que se supone que se rige en tus creencias, ahí dice que no hay ningún intermediario entre el hombre y Dios más que Jesucristo mismo. Tal Es cual. lo que estaban enseñando ustedes. Y ahora resulta que el apóstol Nazón es el intermedio. No manches. Pues bueno, chicos, Pues nos vamos. Tengan la bondad de ser felices. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por llegar hasta el final. No se les olvide que también pueden escuchar este capítulo allá en Spotify completamente sin censura. Los quiero mucho, pórtense mal y cuídense bien. no olviden antes de irse dejar su like, suscribirse y compartir este episodio. Hasta la próxima. Chao.